Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias, coros. Gracias. Hoy es el último día del seminario. 4 días nosotros hemos aprendido juntos, la iglesia, para escuchemos palabra de hoy. Yo voy a predicar Evangelio. Entonces, con corazón humilde abierto, escuchen bien, por favor. Pues el libro Hecho, por ejemplo, libro Hecho, capítulo 8, sale un hombre bueno ante Dios, eunuco de Etíope, funcionario de reina Candace. Dios, ¿cómo salvó a esa persona? Él podría mostrar su milagro, pero no por esta manera. Felipe, evangelista donde trabajaba en Samaria, Dios llamó Felipe y envió a Felipe para salvar a ese hombre. Felipe, quien había conocido palabra correctamente, él anunció, explicó, entonces eunuco recibió la salvación. Tenía fe verdadera. Capítulo 10 también, un hombre centurión, Cornelio, él era piadoso, siempre oraba a Dios con su familia, ayuna y también daba diezmo al pueblo de Israel para ayudar a ellos. Muy buena persona. Piadosa, oraba, cree en Dios todo, muy bien, pero todavía no era salvo, aún no era salvo. Dios, ¿a quién envió? ¿Ángeles? No. ¿Milagro? Tampoco. Pedro enseñó palabra correcta. Al final, Cornelio, su familia, sus compañeros amigos, todos comprendieron, recibieron la salvación. Hechos capítulo 10, 11 explicados. De varios sitios así. Hoy yo quiero predicar Evangelio, palabra más importante de la Biblia, aunque me falta español. Con todo corazón quiero explicar para ustedes. Solo ustedes yo pido con corazón abierto, escuchen y reciban la palabra que hoy yo voy a predicar. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a orar y empecemos. Santo Dios misericordioso, te damos gracias por llamarnos con tu misericordia, con tu amor. Gracias, tú has preparado seminario bíblico para nuestra alma, para nosotros. Muchísimas gracias. Esta semana hemos aprendido tu palabra juntos en tu iglesia. Señor, danos corazón humilde, corazón quebrantado. Danos tu palabra verdadera para que nosotros, conociendo tu palabra correcta, y recibamos la salvación. Guíanos, por favor. Tú busca a un hombre, una persona que te buscan con todo corazón. Señor, tú sabes nuestro corazón. Aquí almas preciosas. Algunos creo que te buscan todo corazón. Señor, bendice a nosotros. Ten misericordia de nosotros para que recibamos salvación también. Glorifiquemos solo a ti, único Dios verdadero, único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Señor, guíanos, por favor. Dejando todo, solo encomendando en tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén. San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. Versículo 16. 17. 16 y 17. San Mateo capítulo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas buenos? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo:
¿Cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ya, hasta aquí. Cuando viene alguno primera vez a nuestra iglesia, primero se sorprenda porque aquí predica más o menos 1 hora y media y 2 horas. Muchos acostumbrados solo escuchan 20, 30 minutos en su iglesia y canta, baila, hace actividad, pero aquí iglesia casi 1 hora y media y 2 horas predica. Entonces se sorprende, algunos que aburrida ya. Pero escuchando más, todo le encantan, quiere aprender más, porque antes no conociendo palabra verdadera, solo han hecho ritos religiosos, pero aprendiendo uno a uno palabra de Dios, entendiendo, conociendo voluntad de Dios, quiere conocer más, quieren aprender más, por eso muchos se han cambiado. He visto muchísima gente así. Sí, hoy último día. Si ustedes me den más tiempo, yo quiero predicar 3 horas, pero creo que me matarían ustedes 3 horas. Porque quiero explicar más para que ustedes conozcan correctamente palabra verdadera. No importa doctrina de nuestra iglesia, ni alguna tradición, sino palabra de Dios. Por eso yo le recomiendo a ustedes, lean por favor, cada día la palabra de Dios en su casa. Porque iglesia, aunque predica mucha palabra, los oyentes no saben esa palabra verdadera o no. Cada uno hay que leer directamente con sus propias vistas, hay que leer. Eso es importante, ¿no? Hasta ayer yo enseñé 2 cosas. Primero, Dios creó todas las cosas. Dios está vivo. ¿Cómo sabemos? A través de su palabra verdadera. Eso primero. Segundo, Dios, eres juez justo, eres santo, somos pecadores. ¿Cómo sabemos? A través de su ley, la ley de Moisés, la palabra de Dios, los mandamientos. Todos los hombres desde el nacimiento son pecadores. Pecadores significa, hay que saber el concepto de la Biblia, cada palabra. Muchos piensan, yo creo en Dios, pero ¿qué es creencia en la Biblia? ¿Qué es fe? ¿Qué es salvación? Muchos, según su manera, entendido palabra. Pecador. ¿Cuántos pecan? No importa a ustedes. Pecador significa descendiente de Adán desde el nacimiento. Desde el nacimiento tiene instinto pecaminoso, naturaleza pecaminosa. Por eso no puede hacer el bien. Eso es palabra pecador. Son ciegos espiritualmente. Enemigo de Dios, está bajo maldición de Dios. Eso es pecador. Pero muchos creyentes, sí, soy pecador. Como una palabra que creyente, naturalmente usa ya, pecador, pecador. No, usted, eso es una palabra, lo siento, maldita, que está bajo maldición. Enemigo de Dios, su espíritu está muerto por pecado. Espiritualmente leproso. Hay muchos conceptos de la Biblia. Por eso, tan miserable, por eso el pecador necesita salvación. Eso no es una teoría. En el mundo hay muchísimos libros, puede entender con inteligencia, pero palabra de Dios, si ustedes no acepten con corazón arrepentido, con corazón humilde, todo no vale nada. Porque nosotros no tengamos este corazón, Dios no trabaja entre nuestro corazón.
¿Se entiende mi palabra? Eso es importante ustedes. ¿Cómo puede ser salvo? Ya, una cosa muy sencilla. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es su voluntad, ¿verdad? Sea español, sea latino, sea coreano. Dios quiere que todos los sean salvos. Sea religioso bueno, sea malo. Todo el mundo dice, ese hombre muy malo debe ir al infierno. Pero Dios le ama, quiero que sean salvos. Pero claramente, asombradamente, la Biblia nos enseña, al final solo poca gente recibe salvación y irá al cielo. ¿Sabe usted esto? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ha preparado todo, trabajan mucho, pero al final solo poca gente hará salvación. Muchos, Jesús dijo varias veces, muchos irán al infierno. ¿A quién indicar esta palabra? A los incrédulos, incrédulos o malos, ¿usted piensa así? Incrédulos, vive en pecado, todo el mundo irá al infierno, todo el mundo sabe ustedes. La Biblia de este principio, de Adán. Adán había conocido a Dios. Caín dio ofrenda a Dios. Entre los creyentes, montón de personas no sabe bien, palabra de Dios, no ha entendido. Es verdad ustedes. Por eso la Biblia en detalle está escrito para nosotros, para que nosotros con corazón arrepentido hayamos vuelto a Dios. Dios quiere estos. Creo que ustedes han escuchado Romanos capítulo 10, versículo 17, todo el mundo sabe. La fe es por el oír, ¿no? El oír por palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18 explicado, solo por palabra de Dios se han hecho hijos de Dios. Pedro capítulo 1, 23, 24 explicado, siendo renacido por palabra de Dios. Todo hace aprendiendo los creyentes. ¿Por qué busca su mérito, su obra, milagro, etcétera? Otras cosas. Porque no sabe bien palabra de Dios. ¿Verdad? Ustedes. Enseñanza de la Biblia. Cristianismo nos enseña claramente, aunque los hombres son pecadores, está bajo maldición. Dios ama a los pecadores, ha preparado su gran salvación, su gracia. Por eso, pecadores, arrepintiéndose, con corazón humilde se acercan a Dios. Dios salvará a ellos. Por eso salvación, la Biblia sencillamente explica así, por gracia a Dios, no por nuestra obra. Por palabra de Dios, no por nuestra oración, ni nuestro mérito, nuestro trabajo. Por la fe. Por gracia de Dios, por palabra de Dios, porque palabra de Dios explicada su gracia, por la fe. Con fe hay que aceptar su palabra, su gracia. Una vez, un momento. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, 6 horas con 2 malhechores, eran malos, asesinos, ladrón, malos, pero uno entre 2 recibió salvación. Para recibir salvación no necesita muchísimo tiempo, solo unas horas estando con Jesús recibió la salvación. Él había burlado de Jesús. Tú eres Cristo, sálvanos, así ha dicho. Él iba a la iglesia, no lo sé, pero era ladrón. Él ofrendado a Dios, su trabajo quitar dinero, robar, ¿no? Él fue bautizado, no. En la cruz, ¿cómo puede bautizarse? Participar culto, misa, nunca más. ¿Y si es alguna buena cosa? No, eres malo. ¿Tenían alguna visión, milagro? Ninguna. Pero ¿cómo puede haber salvación? Un momento, escuchando palabra del Señor. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo así. Yo creo, Él está con el Señor ahora. San Lucas 23 explicados.
Porque en este mundo hay muchísimos creyentes en cristianismo, catolicismo, ortodoxo, evangélico, etcétera, muchísimo. ¿Por qué no tiene seguridad, salvación? ¿Por qué no hay salvación? A Dios, su gracia, falta algo. No ha preparado su salvación. No, ha preparado perfectamente para nosotros. Palabra de salvación está lejos, no, como Deuteronomio capítulo 30 explicado, está cerquita al lado de nosotros. Pero ¿por qué los hombres no pueden dar salvación? ¿Por qué? No tiene corazón. Como parábola de sembrador. San Mateo capítulo 13, Jesús explicó, semilla, esa palabra. 4 tipos de terreno, ¿qué es esto? Corazón de los hombres. Como camino, junto del camino. Corazón muy duro. Aparentemente parece muy humilde, piadoso, religioso, pero corazón muy duro. Vive en pecado, muchos. Escuchando la palabra de Dios, no quiere desechar pecado de su vida. Pecado acostumbrado, quiere disfrutar pecado, muchos. Por eso, escuchando la palabra, no puede entrar la palabra de Dios en su corazón. Segundo, pedregales. Arriba hay tierra, abajo está lleno de piedras. ¿Qué significa esto? Parece buen corazón tiene, pero en su corazón tiene su pensamiento, su propio consejo, su idea, su deseo, sus cosas. Por eso muchos escuchando no pueden entender palabra de Dios. Tercero, está lleno de hierbas, malas hierbas. Eso, afanes, avaricia del mundo, etcétera, muchas cosas. Aunque creen en Dios, pero ¿por qué creen en Dios? Para satisfacer su deseo de carne, muchos. Dios quiere darnos su bendición eterna, cielo, reino celestial, pero muchos creen busca bendición material en la tierra, prosperidad. Jesús para darnos prosperidad nuestro cuerpo, ¿por qué debía morir en la cruz? ¿Por qué sufrió? Ustedes, solo Dios nos pide corazón humilde, arrepentidos. Eso solo. Si algunos ha preparado ese corazón, Dios le bendecirá todo, porque Él ha preparado todo. Cuando yo predico evangelio, explico evangelio, a veces encuentro algunos, pastor, ¿así salvación fácil? Sí. Desde este punto de vista de nosotros, fácil, ¿verdad? Fácil, porque es un regalo. Pero para preparar esto, salvación, Dios empezó a trabajar antes de fundación del mundo. ¿No? Efesios capítulo 1 explicado, antes de venir Jesús en este mundo, Padre ha trabajado muchísimo en los profetas. Hijo, para cumplir el voluntad del Padre, vino a este mundo, en la cruz dijo, consumado es. Ahora Espíritu Santo en su iglesia trabaja para anunciar el evangelio. Trinidad trabaja mucho hasta ahora. Por eso Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora, yo también trabajo. Así. Pero uno, para legalar, ha trabajado mucho, 10 años, 15 años, sufriendo, no durmiendo, aquí, regalo. Pero otros solo dando palabra, gracia. Así recibir regalo es suyo. ¿Vale? Ese corazón importante. Ya. Hoy vamos a aprender esa palabra. No sé, yo quiero explicar más detalle, como he explicado. 3 horas quiero explicar, pero me matarían por eso. Vamos a empezar. San Mateo capítulo 19, versículo 16. Uy, perdón. 16.
Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí uno, otro libro explicado, creyente, rico, un hombre judío. Él vino a Jesús, le dijo, preguntó, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él preguntó sobre la vida eterna. Muy bien, porque Jesús vino a este mundo para darnos la vida eterna. Solo Él puede darnos la vida eterna. A Él preguntó, Señor, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Muy bien. Pero Él tenía dos errores. Usted leyendo la Biblia, usted no conoce bien la Biblia, solo leyendo este versículo, yo tengo que hacer algo para tener la vida eterna, así pensaría. Pero si conociesen la Biblia correctamente, wow, ese chico pregunta muy bien, pero su pregunta tiene dos errores, podría entender. Vamos a ver, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Primer error, ¿qué es? Él pensaba, para tener vida eterna, para recibir salvación, debe hacer algo. Por su obra quiere tener la vida eterna. ¿Entiende? Eso es su error. Toda la Biblia, sobre todo para estos, está escrito que Gálatas, Romanos, ninguna persona será justificada por su obra. Ser justificado, recibir salvación, tener vida eterna, sinónimos. Si nosotros podemos hacer el bien con nuestra obra, podemos dar salvación porque Jesús debía morir. Pero casi todos los religiosos creen así. Aunque dice fe, pero realmente confían en su obra propia. Hoy muera, ¿usted a dónde irá? Creo que irá al cielo. Usted comete gran pecado. Por ejemplo, usted siempre intentan amar a otros, pero un malo siempre te molesta. Le molesta a usted, burla y que como difundir mal humor, insultan hasta su familia. Usted 10 años aguanta, soportar todo. Pero un día por la calle, ese malo le insulta más a usted, entre muchísima gente mintiendo, pues su ira ya ha explotado. Pues empezar a pelear y usted muy fuerte, por eso un poquito así, pero se cayó ese hombre. En este momento un coche pasando atropezó, ya murió. Todavía su corazón está lleno de ira, rencor, etcétera. Usted también por accidente ha muerto. No tenía tiempo de arrepentimiento. Teniendo está lleno de rencor, malos pensamientos, usted ha muerto. ¿A dónde irá? No lo sé. Creo que soy creyente, entonces irá al cielo. ¿No? ¿Por qué me pregunta así? Yo digo, ¿ir al cielo o no? Yo así, solo. Gracias. Muchas gracias. 99% yo confío. Eso no es confianza. Cuando usted, por ejemplo, su esposo sale de casa para trabajar, dile así, cariño, yo te confío 99%, ¿vale? ¿Qué son estos? No te confío. Tú buscarías otra mujer así. Usted puede confiar en mi palabra, ahora yo tengo mi cartera, mi ropa. ¿Puede confiar? Sí, pastor, tú eres pastor, misionero, entonces tú no mentirías. Muchas gracias. Pero 100% puede confiar. 50%. Algunos. 99%. ¿Qué es eso? 1%, 50, 90, todos son iguales. Significa no puedo confiarte. Eso. ¿Vale? Eso no es la fe.
intenta confiar, intenta creer solo estos. Pero cuando yo, por ejemplo, eso es mi carretera, eso es mi familia, es mío, no otro, es mío. ¿Ya? Ahora pregunto, ¿pueden ustedes confiar, Pastor Pablo Moon, ahora tiene su cartera en su ropa 100%? ¿100%? ¡Wow! Ustedes tienen todo, gran fe. No necesita gran fe, solo ha confirmado, ha visto, ya ha creído aquí. Eso es verdad. Por eso ya ha creído. Esa fe. ¿Por qué no tiene esa fe? Porque no han encontrado la verdad en la Biblia. Por eso creyendo, intenta creer, creyendo, no tiene seguridad en su corazón. Por eso la Biblia, fe siempre explicado, viene de Dios, así, creído. Por eso no tiene duda, ni una duda, no hay duda ya. Creído ya. Yo ahora estoy en Tarancón, no Madrid. No necesito explicar esto. Yo estoy aquí ya. 100% yo creo, confío. Ese joven tiene dos problemas. Primero, él pensaba, él haga algo, puede ir al cielo, tener vida eterna. No. ¿Hasta cuándo puede trabajar? Debe hacer. No puede. Segundo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué son estos? Él pensaba, él puede hacer el bien, ¿vale? Por eso pregunta así. Yo puedo, Señor, dígame, cualquiera. Yo puedo hacer, yo haré. Él lo sabe. ¿Quién eres? Eres pecador. La Biblia dice, pecador no puede hacer el bien, nada. Por eso necesita misericordia de Dios. ¿Entendido mi palabra? Aunque creyente total, mal entendido, equivocado es siempre. Pero Jesús respondió, ¿por qué tú me has dicho, me llamas buenos? Ninguno hay bueno sino Dios. ¿Qué hacen estos? Yo no soy bueno, yo pecado. Eso no. Jesús quiere explicar, tú no es bueno, tú no puedes hacer el bien, solo Dios. Eso quiere explicar. Pero ese chico no ha entendido, Señor, por favor, sigue a hacer. Por eso, guarda mandamiento. ¿A qué mandamiento? ¿Qué mandamiento significa? Señor, dígame, yo puedo hacer todo. Jesús sencillamente explicó 10 mandamientos. No necesita otros, 10 mandamientos. Él dijo, desde juventud, guarda todo. Guarda todo, como los creyentes hoy en día. Yo guardo todo, pastor. Aunque no perfectamente, yo siempre intento guardar. Jesús, sabiendo su error, gran error, él dijo, tú has guardado, ¿vale? Entonces, si quieres ser perfecto, guardar perfectamente, ¿vale? Tú vende lo que tienes y dalo a los pobres todos. Y síganme. ¿Qué son estos? Guardar mandamientos significa, hay que amar a Dios con todo corazón, toda fuerza, toda alma. También a su prójimo. ¿Cómo? Su cuerpo. ¿Puede ustedes amar a su prójimo como su cuerpo, como su vida? Por favor, primero ama a su esposa, primero, como su cuerpo. Los hombres no pueden amar así, como su cuerpo. Entonces, él no puede vender todo, porque él a veces viene, algún mendigo dio 5 euros, 10 euros por todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué bien ese hombre! 10 euros le ha dado. ¡Qué bien! A veces 50 euros. ¡Wow! Por eso él pensaba, él era bueno, ¿no? Pero Jesús dijo, vende todo lo que tienes. Señor, eso no puedo. 5, 10, 100 euros puedo, pero todo, mi casa, pues no. Él haciendo así, él pensaba, guarda todo. Eso es falso. Muchos creyentes creen así. Yo intento servir al Señor, intento hacer el bien, por eso el Señor me verá bueno, justo. No ustedes. Al final él se marchó, se fue. Por eso Jesús dijo, versículo 25.
25, capítulo 19, versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ese chico bueno, hombre bueno, no puede ser salvo. ¿Quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Salvación no pertenece a los hombres, sino a Dios. Los hombres hagan el bien, ser salvo, hagan mal. No, eso no, ustedes. Dios hará todo. Dios para nosotros. Eso es salvación. Por eso nosotros solo hay que mirar al Señor. ¿Cómo me salva? ¿Sí? Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos 23-24. Es el resumen de Gálatas, 2 versículos. ¿Qué es la ley? Porque vino Cristo, su papel, todo aquí, 2 versículos explicados. Gálatas, capítulo 3, versículo 23, primero. Pero antes que viniese la fe verdadera, la fe de salvación, antes de viniese la fe a nosotros, estábamos confinados bajo la ley. La ley, pensaba, tengo que guardar la ley. Significa todavía no ha venido la fe. Entonces, aquí dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo esclavo, maestro esclavo, ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por obra, por la fe. Ya, miren ustedes, época de Roma, Grecia, en casa del libre, ahí esclavo. Entre esclavo hay genio, algunos tienen conocimiento, ayo enseña hijo de su dueño, libre, cosa pequeña, que básica, cuando era pequeño, hijo de su dueño. Y después crecido, ese niño, ese maestro, esclavo, ¿qué debe hacer? Hay que llevar ese niño, hijo de su dueño, a escuela. Maestro grande, maestro verdadero. Su papel 2 es ayo. ¿Qué? Primero, hay que enseñar cosa básica. Segundo, hay que llevar a gran maestro. Eres ayo, esclavo. Aquí, ¿qué explica Gálatas? La obra, no se enseña obra. La ley es como esclavo. Ayo. No se enseña 2 cosas. Primero, para recibir salvación, conocimiento básico. Somos pecador, está bajo maldición. Primero nos enseña nuestro pecado. Por eso la ley es conocimiento de pecado. Romanos capítulo 3. Conociendo su pecado, ¿qué debe hacer? Hay que limpiar, quitar, ¿no? Pecado. Entonces, por favor, apaguen los móviles. Aquí. Como espejo, cuando estamos ante espejo, nosotros sabemos qué mancha tenemos. Espejo nos enseña estos. Segundo, nos da un corazón, quiero limpiar eso. Por eso vamos al agua, al baño, ¿no? Así, delante de la ley, entendiendo mi pecado. ¿Dónde quitamos este pecado? Vamos a Cristo. Cristo quita nuestro pecado. Cristo. Por eso la ley aquí dice, para llevarnos a Cristo. Para que, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Solo Cristo nos salva, los limpia. Él solo puede. Él. ¿Entendido hasta aquí? Solo 4 o 5 entendidos. Otra vez. ¿Entendido? Sí. Muchas gracias. Aquí. Eso es muy importante, ustedes. Por eso, antes de enviar a Cristo Salvador, primero Dios había enviado Moisés. Y
Juan el Bautista, para dar arrepentimiento, ya todo preparado. Por eso Cristo vino a este mundo, a su tiempo. Eso es plan de Dios. Entonces, ¿qué es salvación? San Lucas, vamos a ver, San Lucas capítulo 1. Ya desde ahora sale palabra importante, desde ahora. San Lucas capítulo 1. Versículo 77. San Lucas, capítulo 1, versículo 77. Vamos a leer juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué es salvación? Aquí, para dar conocimiento de salvación, para perdón de pecados. Ya, míreme aquí. Salvación, explicado, perdón de pecados. ¿Qué es salvación? Perdón de pecado. No hay salvación sin perdón de pecados. Muy bien evangélico, pastor o católico, todo cree en Jesús, pero no ha perdonado su pecado conforme a la Biblia perfectamente, no es salvo. ¿Entiende mi palabra? ¿Por qué nosotros estamos bajo ira de Dios, juicio de Dios? ¿Por qué le he rechazado ante Dios los pecadores? Por pecado. Salvación, rescate, liberación del pecado, del juicio del pecado, porque por eso hay que solucionar el pecado. ¿Cómo? Ese tema de la Biblia, eso, ¿cómo? Muchos inventan sus maneras. Por tus lágrimas, por tus ofrendas, tu buena obra, hay algún hombre, llamando al hombre, tú serás salvo. Alguien enseña. ¿Okay? Bautismo, etcétera. No ustedes. La Biblia explica única manera por Jesús. Entonces, no hay salvación sin perdón de pecado. Soy creyente, muy bien, pero según palabras, no ha perdonado su pecado perfectamente, no es salvo. Por eso es importante. Ese perdón de pecado, la Biblia usa sinónimo, hacer expiación de la persona. Expiación, creo que han escuchado, ¿no? Expiación, de viene palabra original, que significa cubrir, tapar, borrar. Eso es expiación, con algo. Expiación, salvación, perdón de pecado, ya, expiación. Y otra palabra usa muchísimo en la Biblia, la emisión o redención. Cada uno tiene su sentido un poquito diferente, pero casi sinónimo todo. Ya. No hay salvación sin perdón. Entonces, entre Dios y nosotros hay pecado. ¿Cómo podemos solucionar? Guardando la ley, dando ofrenda, participando en misa, bautizándonos, orando. La Biblia nunca enseña así, no enseña así, solo única manera. Entre nosotros, pecado, ¿cómo podemos quitar? Solo por sangre de sacrificio, solo esta manera. Levítico, capítulo 17. Versículo 11. Versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Aquí palabra importante. Primera parte de la Biblia. Pentateuco, Levítico, Éxodo, Levítico capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar
por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne está en la sangre. Por eso la sangre, misma sangre, solo sangre, hacer expiación de la persona. Solo sangre puede quitar pecado, solo sangre puede perdonar pecado. No nuestra oración, ni nuestra lágrima, nuestro trabajo, ofrenda, no ustedes, bautismo tampoco. Solo sangre puede quitar el pecado. ¿Sí? ¿Entiende? Hebreo capítulo 9, versículo 22 también explicados. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay salvación, no hay perdón de pecado. Nuevo Testamento también explicados. Ya, por eso yo escribo primero así. Ya. Manera, método de expiación, salvación, perdón de pecado. Solo única que la sangre. ¿Vale? Respondan, por favor. Sí. Sangre. Entonces, ustedes no confíen, por favor, sus lágrimas, su obra, su trabajo. Yo siempre intento participar al culto, yo intento anunciar que le partiré polleto, algo, ofrendo mucho. Todo, por favor, desechen, por favor. Solo sangre. Segundo, ¿por qué sangre? La paga del pecado es muerte. Antes de pagar pecado, Dios tampoco puede perdonar. Muchos mal entendido, Dios es amor, por eso Él, cuando quiera, podría perdonarnos nuestro pecado, no ustedes. Hay que saber sus dos caracteres. Eres amor, sí, pero toda la Biblia nos enseña, eres juez justo, justicia. Si Dios no fuese justo, no puede juzgar a nosotros. Él también tiene culpa. ¿Cómo puede juzgar a nosotros? Toda la Biblia nos enseña, eres juez justo. Su justicia a través de la ley mostrado. Por eso Dios nos pide, vivid santamente, justamente, buenamente. Ayer aprendimos, ¿no? Eso es su justicia. Pero ¿quién podrá vivir perfectamente como Dios? Por eso la ley, justicia, ¿qué hace? Nos manda juicio. Ninguna persona, ninguna podrá ir al cielo. Todo está bajo maldición. Eso justicia a Dios. Dios tuviese solo justicia, todo el mundo debe ir al infierno. Pero gracias a Dios, Él tiene otro carácter. Eres amor. Su amor a través de la gracia que ha mostrado. Él quiere perdonarnos. Hay que perdonar, teniendo misericordia. Entonces, su justicia, todos los pecadores deben ir al infierno, hay que ir al infierno, pero su amor, su gracia, ¿qué dice? Hay que perdonar sus pecados. Entonces, ¿cómo haces para cumplir dos? Hay que cumplir todo su carácter. Por eso Dios ha preparado, ¿qué? Pagando nuestro pecado, es decir, juzgando nuestro pecado, perdonarnos los pecados. Por eso Dios ha hecho una ley de sacrificio, aunque israelitas pecadores han cometido pecado, en vez de israelita pecador, puede ser castigado otro sacrificio. Por eso Israel, judíos, para ser perdonados su pecado, llevaban un sacrificio ante Dios. ¿Saben esto ustedes, no? Poniendo la mano sobre su cabeza, sacrificio, por ejemplo, cordero, vaca, becerro, cabra, etc. Eso significa mi pecado trasladado, ese animal. Entonces, yo soy libre. Ese pecador ya, mi pecado ya, allí. La paga del pecado es muerte, hay que pagar. Eso juicio de Dios, hay que matar. Por eso Dios mata ese animal por pecado de israelita. Otra persona pagó, murió. Por eso Dios la miró, su sangre, legítimamente
legalmente ya pagado su pecado. Por eso Dios le perdonó a ese hombre. Eso la ley de Dios. Toda la Biblia nos enseña. Antiguo Testamento, por ejemplo, vamos a ver aquí. Antes de venir Jesús, Génesis capítulo 4, un hombre pecador fue justificado, salvación. ¿Quién? Abel. ¿Por qué? Por Abel murió un cordero. Génesis capítulo 4. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Para una persona murió un sacrificio. Éxodo capítulo 12, para una familia murió un cordero. Eso es Pascua. El día Pascua, el día 14 de enero en calendario judíos, cada familia hay que inmolar matando un cordero, hay que poner la sangre del cordero, dos postes y dintel. Dios pasando para juzgar, la miró, ¿qué? La sangre. No importa dentro de esa casa, hombre guapo, rico, piadoso, malo, no importa. Según palabra de Dios, la sangre ha puesto o no, solo Dios ve estos. La Biblia dice, yo veré la sangre y pasaré. Por eso, mirando la sangre, no juzgó. Alguna casa no ha puesto sangre, juzgó, mató primogénito. Dios mirando la sangre, pasó, no juzgado, Israel. Pascua, ya pasado juicio. Una familia, por sangre de cordero, recibió la salvación. Ya pasó juicio. Levítico capítulo 16, Israel, para ser perdonado sus pecados, un año, un pueblo, una nación, prepara un sacrificio. Ese día hay que matar eso. Por eso, un año Dios perdonó pecado del pueblo Israel. El día de expiación, el día 10 de séptimo mes en calendario judíos. Para una nación, un pueblo. ¿Qué significa esto? Porque durante miles de años Dios mandó estos. La sangre de animales puede perdonar los pecados. Para enseñar estas. No ustedes. Es una promesa. Ahora yo os mando sacrificio de animales, pero un día yo enviaré sacrificio verdadero. Él, llevando todo vuestro pecado, Él pagará para salvar a vosotros, para dar promesa. Enseñó miles años. Porque la sangre de machos cabríos, animales, no puede quitar pecado de los hombres. Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10. Nuevo Testamento. Hebreo capítulo 10, versículo 4. Hebreo capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios mandó al pueblo de Israel, traed la sangre de animales. Pero aquí dice, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿por qué Dios mandó así? Es una sombra. Hasta que viniese Cristo, sacrificio verdaderos. Por eso, versículo 5, explicado, por lo cual, cuando en el mundo dice, por sangre de animales no puede quitar pecado. Por eso, cuando Cristo entra en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Padre, tú no quisiste sacrificio de animales. Por eso, me preparaste cuerpo. Me he hecho un hombre, carne. Por eso San Juan capítulo 1, en el principio era Dios, el verbo, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne. Versículo 29, mismo capítulo. He aquí el Cordero Dios que quita el pecado del mundo. Como un cordero, Él preparado.
Todo sombra de Cristo. San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan, capítulo 1. Para que ustedes entiendan bien, yo desde versículo 1 voy a leer. Versículo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. No malinterpreten, por favor. Solo, sencillamente, literalmente, lee, por favor. El verbo era Dios. La Biblia nos enseña solo un Dios, nada más, ¿vale? Dios, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Carne significa hombre. Forma de hombre, otro libro explicados. Pues Apocalipsis capítulo 1 explicados. Dios solo, alfa y omega, principio y fin. Pero esta palabra, yo soy alfa y omega, principio y fin. ¿Quién ha dicho Apocalipsis capítulo 1? Jesús ha dicho. Yo soy alfa y omega, diciendo. Yo estuve muerto, diciendo. ¿Vale? Pues capítulo 4, Dios creador alabado como Dios. Capítulo 5, Cordero como Dios alabado. Génesis. Último capítulo, capítulo 22 también explicado. Yo vendré pronto. Yo soy alfa y omega. Es un misterio, pero hay que creer. Muchos, según su inteligencia, quiere interpretar. Por eso sale muchísima falsa doctrina. Nosotros no podemos entender todo de Dios. Eres Dios. Pero a través de palabra, alguna parte no puede entender, pero hay que aceptar. Ya. Versículo 29, aquí versículo 29, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 1 dice Dios, versículo 14 dice, fue hecho carne. Aquí dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Indicando mismo hombre, Cristo. Aquí, ustedes, miren. Por una persona, por una familia, por una nación, pueblo, murió un sacrificio. Pero todo sombra de Cristo, ¿qué? Quita el pecado del mundo. ¿Qué significa mundo? Todos los descendientes de Adán, todos los pecadores. Aquí palabra importante, todo. Todo. ¿Por qué importante? En la historia de la iglesia hay un montón de secta, herejía, enseñaba, Jesús solo murió dando ejemplo para nosotros. Él murió para quitar el pecado de Adán. Así enseñan muchos. Otro, Jesús murió por pecado de pueblo de Dios, judíos. Así enseñaba. ¿Es correcto? La Biblia dice no. Otros enseñaba, evangélicos sobre todo, enseñaba, Jesús murió por los elegidos, predestinados. Eso, 5 etapas de teoría de predestinación. Los hombres todos pecadores. No puede elegir el bien y el mal. Por Dios hay que predestinar. Tú ir al cielo, tú ir al infierno. Entonces, ya antes de fundación del mundo, ya predestinado, algunos ir al cielo, algunos al infierno. Entonces, Jesús no necesita morir por los malos que ir al infierno. Por eso Jesús solo murió por los predestinados. ¿Sí? ¿Entiende? Es teoría. Lo siento. Dios no predestinó desde el principio tú ir al cielo y al infierno. Así no. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es su corazón. ¿Vale? Eso es su corazón. Sinceramente Dios es amor. Quiere que todos los hombres sean salvos. Pero cada uno hay que decidir. ¿Por elegido? No. Algunos enseñan en evangélico, cristianismo, Jesús murió solo por los creyentes. Creyentes.
1 Juan capítulo 2 explicados, Jesús, propiciación, no para nosotros solo, sino por todo el mundo, para todo el mundo. ¿Qué significa? Para los incrédulos también. Pecado del mundo, es decir, mi pecado también entrado en esta palabra. Él quitó mi pecado, para esto Él vino. ¿Sí? 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1. Primero Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1:15. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí también dice todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Cristo Jesús vino. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Ya vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. ¿Quiénes pecadores? Pastor. Él. Yo no. Él. ¿Quién es pecador? Él. ¿Quién es? Yo soy. Pues Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy. Jesús entonces vino a este mundo para salvar a mí. A mí. ¿Qué es creencia? Relacionar el yo con Cristo Jesús individualmente, personalmente, ¿vale? Cristo vino para salvar ¿a quién? A mí, porque yo soy pecador. Para salvar a mí no hay otra opción. Él llevando mi pecado, hay que morir. Hay que pagar mi pecado. Legítimamente, legalmente hay que pagar mi pecado. No de otra manera. Cuando Él paga, yo soy libre. Por ejemplo, cuando Iglesia Tarancón, antes estaba poco más centro, poco pequeñito, yo vine a hacer seminario, pero una semana policía me da 2 veces multa. Porque enfrente de iglesia yo aparqué, pero antes no había que línea amarillo. Pero una semana antes yo no sabía. Por eso multa. Siguiente día, aquí multa. Entonces, poco más allá, no hay línea amarilla, yo aparqué. Pero terminando el seminario yo he visto otra multa. ¿Qué pasa aquí? No hay línea. Pero poquito antes hay una señal. Desde aquí. No aparca. Yo no he visto. Solo 2 días, 200 euros. Por eso, que el siguiente día ya pagué. Pero gracias a Dios, yo sin problema he venido aquí. ¿Por qué? Policía no me da más multa que yo he pagado. Significa, soy libre de esta culpa. Cuando yo pague, soy libre. ¿Entiende? Cuando pague, ya solucionado. Jesús, sinceramente, Él pagó solucionado. Pero ¿por qué creen de Jesús? Tienen miedo. ¿Por qué no creen de Jesús? No saben lo que hizo el Señor por nosotros. Por eso creen de Jesús, tiene duda, preocupación. Él vino para salvar a nosotros, es decir, para dar su vida en rescate por todos, por nosotros, para pagar el vino a este mundo. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, el cual, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio, pagó,
En rescate, ¿por quién? Por todos. Entonces, claramente la Biblia nos enseña esto. Por todos significa por mí. Entonces, yo pagué mi pecado todo, ¿sí o no? Yo creo esto. Yo en Cristo Jesús, yo pagué todo mi pecado. Dios no puede juzgar a mí, porque en Cristo Jesús yo pagué todos mis errores. Eso es su obra. Todos. ¿Vale? Todos. Entonces, manera de la expiación, salvación, solo por la sangre. Objeto. Objeto de la expiación, salvación, solo por los judíos, por los elegidos creyentes, no, por todo el mundo, todos, por mí, todo. Cuando Jesús en la cruz murió en este momento, Él dijo, consumado es. Usted sabe, en este momento había una señal, milagro grande, especial. San Mateo, capítulo 27. San Mateo. Capítulo 27. Versículo, San Mateo, capítulo 27, versículo 50-51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, ya está aquí. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. De arriba significa Dios hizo, de arriba. Nacer de nuevo, otra traducción, la Biblia, nacer de arriba, ¿vale? De Dios. Aquí, velo del templo se rasgó en dos. Míreme aquí. En el templo de Dios hay dos partes, dos lugares. Primero, lugar santo, al fondo, lugar santísimo. Dios estaba allí con arca de pacto. Aquí hay 10 mandamientos. Aquí 7 candeleras, pan, posición y altar de oro. Los sacerdotes todo el día, por la mañana, por la tarde, pueden entrar hasta aquí, lugar santo. Hay barrera, velo, no puede más, porque Dios está allí. ¿Vale? Entre Dios y los hombres hay barrera, obstáculo, ¿qué? Pecado, como Isaías 59. Entre Dios y nosotros hay pecado. No puede. Pero gracias a Dios, un día, solo un día al año se abre. Puede quitar, ¿qué? El día de expiación. Israel, el día 10 de séptimo mes calendario judíos, sumo sacerdote, matando un sacrificio por pecado de Israel. Con esa sangre puede entrar. Solo ese día. Quitando un momento velo. Así, quitando. Entró, la ha hecho. Dios la miró, la sangre, perdonó pecado de Israel. Ya perdonado, entonces, somos sacerdote, hay que salir. No puede permanecer para siempre. Escuchen bien, no puede permanecer para siempre. Hay que salir, ¿vale? Si salió en este mundo, en este momento, volvió a taparse. Es decir, hacia Dios. Solo un momento ya abierto camino. Un momento. Por sangre de animales. ¿Vale? Sacrificio. Sangre de sacrificio. Animales. Pues cada año hay que repetir. Matar otra vez. Otra vez el día expiación. Otra vez hay que matar. Con la sangre entra, abrir, salir, tapado. Otra vez, repetir. Porque es solo sombra. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él derramó toda sangre hasta última gota
para nosotros pecadores en este momento. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos significa, no un momento quitado, no. Dios rasgó. ¿Qué significa? Desapareció para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Jesús llevó pecado del mundo. Otra palabra explica, todos los pecados Él llevó. Dios castigó. Dios juzgó a Jesús. Nosotros no. Dios fue justo en vez de nosotros. Él legalmente castigó a Jesús. Condenó. Jesús derramó sangre todo, pagó todo. En este momento Jesús, consumado es. Él dijo, rasgado, desaparecido. Velo de templo. ¿Qué son estos? No hay velo de templo ahora. Está abierto. No hay. Pero ¿por qué creen de Jesús? Tienen miedo, duda. Así nos ha explicado. Jesús cumplió, hizo perfectamente salvación. Por eso eres salvador, eres. ¿Se entienden ustedes? No hay más. Todo quitado, no hay más. Zacarías, última parte del Antiguo Testamento. Última parte, Zacarías. Capítulo 3, Zacarías. Capítulo 3. Capítulo 3, versión 9, es una profecía de Jesucristo. Aquí sale Josué, Yeshua, Jesús mismo. Hay una profecía aquí, dice Zacarías capítulo 3, versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra, única Salvador, única piedra, hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Jehová Dios dice, yo quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué significa esto? Dios quita pecado del mundo, todo pecado, solo un día, todo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? El día murió Jesús, porque Él llevó pecado del mundo. Dios castigó a Cristo Jesús. Cristo ese día pagó pecado del mundo, mi pecado, ese día. Entonces, ustedes, ¿qué es buenas nuevas? Mi pecado desaparecido. ¿Cuándo? Ya hace 2000 años. Eso, buenas nuevas, buenas noticias. Eso es evangelio. ¿Por qué ya pasó 2000 años? Todavía está bajo de, ¿qué? Temor, miedo. Yo 2 meses yo prediqué en Isla Guam, Océano Pacífico, cerca de Filipinas. ¿Filipinas? ¿Correcto? ¿Filipinas? Allí un sitio, turismo, muy famoso, hace muchos años. Soldados japoneses, se llama Yokoi, durante 28 años vivía en una cueva, en jungla. ¿Qué? Segunda Guerra Mundial. Ya terminó. Era año 1945. Ya, japoneses. Ellos ya que, ¿cómo se dice? Se rindió, ¿no? Pero ese soldado no sabía estos, Yokoi. Era muy fiel hombre. Por eso, él, después de terminar la guerra, 28 años, él preparando guerra, limpiando su pistola, cazando peces, comiendo. Vivía una cueva en el jungla. Qué bien, ¿no? Pueblo de Isla Guam,
aquí de Estados Unidos. Encontraron ese soldado, un soldado siempre, con pistola ya andando, caminar. ¡Hey! Guerra terminado hace 28 años. ¡Mentira! Entró a su cueva. Entonces, pueblo llamó su amigo superior, que cuando era Segunda Guerra Mundial, llevó de Japón, su superior amigo, explicó, Yokoi, hace 28 años, ya que era ya terminado. ¿Qué? ¿Verdad? Yo no puedo creer. 28 años, estaba solo ustedes. Pero convencido, ya salió. Los soldados estadounidenses llevaron hospital militar muy grande. Hay que examinar su salud. Ese hombre teniendo duda, entrando una habitación que está llena de máquinas grandes, como radio X sacar, ¿no? Él pensaba, ajá, ellos quieren matar a mí, con esa máquina. Entonces, él, sentándose delante de ese radio X máquina, él dijo, vale, yo estoy listo, ¡mátame! ¿Qué les parece a ustedes? Tonto es. Hace 28 años que era terminado, él solo hacer guerra, en jungla, esperando mandato de su superior. ¿Eso es sabio? Pecado hace 2000 años se ha terminado en la cruz. Alabando cruz, eso es sangre, pero tiene duda, miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ustedes? Un hombre creyente cree en Jesús. Un misionero le preguntó, ¿usted cree en Jesús? ¿Por qué murió? Sí, Jesús murió pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Qué bien. Más, Él murió por pecado nosotros. Qué bien. Más. Él explicando así, al final, el misionero le preguntó, ¿entonces tu pecado también perdonado? No lo sé. Yo tengo preocupación. Él sabiendo el pecado del mundo terminado, nuestro pecado todo quitado, pero mi pecado no lo sé. Aunque no dice así, creen así. Los creyentes. Por eso inventa otra cosa. Tú tienes duda, preocupación, no, por eso tú hágalo estos. Predica estos, ofrende estos, estos. Tú serás salvo. Añade otra cosa. Toda la religión. Cuando yo prediqué en Segovia hace muchos años, ya terminado, última palabra, un joven español me acercó, lloró. Pastor, gracias. Pero yo pensaba, él entendido, he recibido gran gracia del Señor. Qué bien. Ahora he entendido que Jesús murió por ti, tú pega todo perdonado. Sí, he entendido, Él murió por todo el mundo. Pero no puede perdonar mi pecado, él dijo. No puede perdonar mi pecado. Soy malo. No sé qué ese hombre, ya no lo sé, ese joven. Que había cometido gran pecado, mató a alguien, yo no lo sé. ¿Pero qué? ¿No puede perdonar tu pecado? Entonces, sabiendo tu pecado así grande, grave, ¿no sabe, gracias al Señor, más grande tu pecado? Menospreciar, gracias al Señor, su sangre, por este pecado ir al infierno ustedes. Hay un pecado, ir al infierno, no creer en Jesús. No creer lo que hizo Jesús por nosotros, su obra. Único pecado. Escuchen bien, ninguno irá al infierno porque ha cometido pecado, que no ofrenda, diezmo, hacer malas cosas, mentiras, etc. Todo no es pecado, dice la Biblia. Todo en la cruz terminado. Pero Dios nos manda creer en estos, arrepentirnos, solo estos. En el huerto de Edén había 2 árboles, solo indicando un árbol, no comerás. Pero Adán lo comió, ¿no?
solo para dar la vida eterna, solo Dios pidió, no comerás. Mandó solo esto, no comerás. No pidió otra cosa. Servir, trabajar, orar. No, solo no comerás, pero lo comió. Ahora queda otro árbol, árbol de vida. Jesús dice, yo soy pan de vida. Yo soy agua viva. Yo soy salvación. Yo soy camino. Yo, diciendo, Él dijo, cómeme. Así. El que comiese mi carne tendrá vida eterna. El que bebiese mi sangre tiene vida eterna. Ahora, así ha explicado eso. Pero, judíos, qué palabra dura, ¿cómo podemos comer tu carne? No he entendido los judíos. Comer significa creer en la Biblia. Porque su cuerpo rasgado. Porque derramó sangre hasta última gota. Siendo Dios, el por qué murió en mi lugar. Diablo trabaja mucho entre los creyentes. Dice, Jesús no es Dios. Hijo de Dios. ¿Usted sabe la palabra hijo de Dios qué? La Biblia usa hijo de hombre, hijo de Dios. Hijo de hombre significa hombre puro. En la Biblia. Hijo de Dios. Dios verdadero, hijo de Dios. A través de hijo se parte de su padre. A través de hijo ha mostrado su padre. Así, Cristo vino a este mundo para dar a conocernos Dios. Por eso, hijo de Dios, la Biblia. Por ejemplo, Dios nos ama. ¿Cómo podemos saber? A Él entregó a nosotros su unigénito. Mira, su unigénito. Ajá, Él no quería morir por nosotros. Por eso envió, tú, vete, tú, muere, ¿vale? ¿Así? Él mismo, ustedes. Toda la Biblia nos enseña. Dios, eres creador. También eres nuestro Salvador. Eso enseña la Biblia. Isaías 53. Isaías 53, versículos 5 a 6. Isaías 53, versículos 5 a 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Antes de venir Jesús, 700 años, profetizado, un hombre justo por los pecadores, sufrirá, y su cuerpo molido, lasgado, condenado, entre dos malhechores, orando por sus pecados, como morir, todo aquí profetizado. Isaías 53. Aquí palabra nos explica, detalla su obra. Por eso, Hechos, los apóstoles, predican el Evangelio con estos versículos. Isaías 53. Indicando, Jesús, eres Cristo. Para explicar esto, cita este versículo aquí, 53. Aquí ustedes hay que entender bien, por favor, aquí versículo 6, así explicado. Miren, 6, versículo 6 primero. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, oveja perdida. Cada cual se apartó por su camino. Caminamos según nuestra manera, vivíamos, eso es pecado. Pero más, Jehová, nombre de Dios Jehová, Dios, juez justo, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ya, ese versículo importante. Ya, mírenme aquí, mírenme. Esa frase, sujeto. Jehová, sujeto, ¿no? Jehová cargó en él, en Jesucristo. ¿Qué? Todos
nuestros pecados. Ya, porque yo digo sujeto. Muchos, creyendo Jesús, no entienden lo básico de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Cuando cometiese pecado de error, confiesen su pecado en este momento, Dios va a perdonar, Jesús lleva su pecado. No, ustedes. Cuando ustedes lloran, se arrepientan, confiesen su pecado, en este momento Jesús lleva su pecado, Dios va a perdonar su pecado. Eso es mentira, ustedes. La Biblia nos enseña claramente toda la Biblia. Aquí dice, Jehová, yo no, nosotros no. Jehová Dios, Él cargó en Él. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Eso es su obra, no es nuestra obra. Sobre todo, antes de que naciéramos, hace 2000 años, Jehová Dios hizo. Antes de que cometiéramos pecados, antes de que confesemos los pecados, hace 2000 años, Dios hizo estos, Dios. Eso es correcto. Eso es la cruz. ¿Sí? ¿Entiende? Jehová cargó en Él. Jehová, Dios ha hecho, por eso digo sujeto, Jehová, todos nuestros pecados. Entonces, Jesús llevó todo nuestro pecado, entonces para ser perdonado nuestro pecado no hay otra opción. Él debe morir, Él debe condenado, Él debe castigado. Dios castigó a Jesús, ¿vale? Dios condenó a Jesús. Dios juzgó. Ustedes, eso no es un espectáculo. Inglés show, no. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Qué significa esto? Jesús 7 palabras dijo en la cruz. Todo tiene sentido importante. Cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo, Dios Padre estaba con él. Todos los discípulos le abandonaron, pero Padre está con él. Él dijo, Padre está conmigo. Pero en la cruz, ese momento, cuando ha empezado tinieblas, Él gritó, dijo, Dios mío, cuando empieza la palabra Padre, perdonarles, porque no conocen lo que hacen. Última palabra termina, Padre, en tu mano encomiendo mi alma, ¿no? Pero en medio, Dios mío, ¿por qué? Este momento no es un hijo, como un delito, un culpable, está ante Dios. Dios eterno juzgó con toda ira a Jesús. Jesús no fuese Dios, no puede soportar juicio de Dios en la cruz. ¿Saben estos ustedes? Eso no es espectáculo, show, no. Dios con toda su ira, fuerza, juzgó a Cristo. Si Jesús no fuese Dios, no puede soportar, no puede aguantar allí. Ya. Castigado todo, porque Él llevó mi pecado, todos nuestros pecados, diciendo, consumado es. Ustedes, yo quiero decir aquí, estos, Cristo, según promesa del Padre, realmente, sinceramente, Él llevó mi pecado, condenado por mi pecado. Por eso soy libre. Yo no tengo pecado, ir al infierno, porque mi Señor pagó todo. Gracias, Señor. Yo solo confío en Él. Yo 30 años he predicado el Evangelio, he servido al Señor, he dado ofrenda, diezmo. ¿Por ir al cielo? No, ustedes. Yo también, un pecador nada más. Pero mi Señor cumplió su salvación en la cruz. Yo solo confío esto. Soy libre. Soy salvo. ¿Entendido mi palabra? Sí. Eso es su promesa, su obra. Aquí está escrito. Hecho todo. Vamos a ver. Ya. Entonces,
objeto de perdón pecado, todo el mundo. Entonces, yo, no. Mi pecado ya quitado, ¿no? Apóstol Pablo, porque él persiguió a los creyentes. Él no puede aceptar a Jesús como Cristo, porque judíos pensaban, Cristo es el rey glorioso, pero un hombre maldito. Hombre maldito. ¿Qué es esto? Deuteronomio capítulo 21 explicado, un hombre colgado sobre madera, hombre maldito. Jesús murió sobre madera, pero ese hombre es nuestro Cristo Salvador, imposible. Por eso él persiguió a los creyentes. Él para detener los creyentes, él caminaba en Damasco. Allí encontró Jesús resucitado. Él se dio cuenta de una cosa, que Jesús era maldito, palabra popular, fue condenado por pecado, pero no por su propio pecado, sino por nuestro pecado. Él entendió estos. Por eso él escribió Gálatas capítulo 3. Vamos a ver, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo los redimió, perdonó, igual, redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El condenado recibió maldición, no por su pecado, sino por nuestros pecados. Cuando usted tenga tiempo, leyendo capítulo 3 Génesis, busca, después de cometer pecado de Adán y Eva, ¿qué palabra sale? Miedo, ¿vale? Miedo, sudor, dolor y espino, maldición, muerte, espada encendida. Sale estos. Pero 4 libros de Evangelio, Jesús, cómo murió, cómo vivió, usted busca, sale mismas cosas. Jesús, lastigado su cuerpo, quitado su ropa, vergüenza, avergonzado por nosotros. ¿Cómo murió? Porque aquí él llevó que corona de espino, tejido de espino, porque en su como costilla, costado aquí, así lanzado, todo, dos partes, ustedes leer juntos, pueden entender. Toda la maldición Jesús en su vida ha pagado sobre estos. Aquí está escrito estos. Vamos a ver nuestro Señor cómo murió por nosotros. Vamos a ver un video. Sonido. Otra vez. Ahora funciona. Pero ya, okay, ya, ahora. Gusta. Vamos. Aquí todo, ¿no? Aquí todo.
Plántate. Hebreo, capítulo 1, por favor. Hebreo. Hebreo, capítulo 1. Versículo 3. Por favor, hasta el próximo domingo, memoricen Hebreo, capítulo 1, versículo 3. ¿Vale? ¿Nadie responde? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Usted entenderá muchas cosas. Aunque un versículo ha entrado muchísimos sentidos. ¿Vale? Memoricen, por favor. Ya. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esto? El sol, su rayo, luz, no puede separar. ¿Hay un sol sin luz? ¿Hay un luz sin sol? Imposible. Así, Cristo. Eres imagen de Dios, Dios mismo. Aquí versículo 2 explicado, eres creador. Y aquí versículo 3, segunda vez explicado, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él, gobernador del universo, Él sustenta todo universo. Eres Dios solo. Eres Salvador, por eso que hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Solo toda la vida nos enseña, solo Dios, solo Salvador. Mi Salvador, mi refugio, mi roca, mi castillo. Todo antiguo, nuevo, solo Dios. Aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado. ¿Quién? Cristo, Jesús, habiendo efectuado. Una preguntita, ya. Ustedes son españoles, hablan español. Por eso todos saben bien español, gramática, ¿no? Más que yo. ¿Sí o no? Sí. Todo lengua 9,0, sobresaliente, todo, ¿no? Ahora sí, ya. Okay. Aprobado, ¿no? Todo, ok. Ya. Aquí palabra,
habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado. ¿Qué significa? Perdonará nuestro pecado, perdonó nuestro pecado. ¿Perdonará o ya perdonó? ¿Qué? Responden, por favor. Ya perdonó. Ok, gracias. Hebreo, hace 1900 años ya está escrito. ¿Perdonará? No. Ya perdonó. Ya solucionó. Purificó. Limpió. Hizo, hecho. Por eso Jesús dijo, consumado es así. Por eso se ha sentado. ¿Ustedes creen en la resurrección de Jesús? ¿Sí? ¿Por qué creyendo en la resurrección de Jesús niegan su deidad? ¿Por qué creyendo en la resurrección de Jesús no tienen seguridad de salvación? Porque no entiende la resurrección. La resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús, eso es evangelio, eso es salvación. Él murió para quitarnos pecado. Él resucitó para mostrar todo nuestro pecado perfectamente en la cruz solucionado. Eso es la resurrección. No hubiera perdonado los pecados, no puede resucitar. Es decir, resucitó significa todo terminado. Por eso Él resucitó. ¿Entendidos? Por eso la resurrección es importante. Ya, mire aquí. Míreme. La Biblia, desde el principio Dios usa palabra reposo, el día de reposo, séptimo día, ¿vale? Por eso en el Nuevo Testamento, salvación explicando, a veces usando palabra reposo, otra palabra paz. Jesús resucitó, primero a sus discípulos dijo, paz a vosotros, paz. La Biblia nos enseña, no hay paz para los impíos pecadores, pero después resucitar, la primera palabra, paz a vosotros, mostrando su cuerpo. Yo morí así. Paz a vosotros. Yo he hecho todo. Ya. ¿Cuántos días Dios creó todas las cosas? 6 días. El séptimo día, ¿Dios qué hizo? Susana, ¿qué hizo Dios? Descansó. ¿Por qué descansó? Pastor, no me diga. Nosotros 5 días entre semana trabajo, pero mi Señor 6 días trabajaba, qué pobrecito, por eso, uy, mi espalda, por dolor, el descanso. ¿Cómo piensan ustedes? Reposo, ¿qué significa reposo? 6 días, trabaja muchísimo, yo solo 5 días, pero uy, Dios 6 días. Entonces, séptimo día, por cansancio, reposo. Hay que saber qué es la palabra reposar. Capítulo 2, versículo 1 al 3 versículos explica el día de reposo. Sale 3 veces palabra acabar. Fueron acabado. Acabado. Por eso Dios reposó. ¿Qué es apagar? Acabar. Terminado. Hecho todo. No necesita trabajar más, porque he hecho todo. Por eso Dios disfruta lo que había hecho. Eso el día reposo, no por cansancio. Otra palabra, no hubiera hecho perfectamente, no acabado, no puede reposar. Mi hija pequeña, mi hija universitaria, le gusta viernes. Usted sabe, viernes. ¿Por qué? Hoy viernes. Entonces puedo descansar hoy, mañana, hasta domingo. Pero domingo, eso fiesta, ya podemos descansar, ¿no? El día domingo, ¿por qué así? Mañana yo voy a... ¿no? Porque su trabajo no ha terminado. Por eso no puede reposar. Palabra reposo, antes de acabar no puede usar. Ya. Por eso séptimo día, para entender bien... Adventista séptimo día, ellos no entienden palabra leproso. Solo leproso verdadero en evangelio sale. Ya miren ustedes, ya aquí. Jesús en la cruz dijo, ¿qué son estos? Acabado.
¿Vale? Acabado. Ya hecho. Igual. Por eso Él dijo, paz a vosotros. ¿Entendido mi palabra? Mírame. Eso la Biblia dice, primera creación. Nueva criatura. Dios Padre, Él creó todos perfectamente, ya Él creó, pero por pecado de los hombres, empezado problema. Dios volvió a trabajar. ¿Qué? Volvió a trabajar. Acabó todo, hizo todo, la Biblia dice. Sí, creación termina todo, pero entre creación más importante, hombre, semejanza a Dios, por sus pecados está bajo maldición. Ustedes, su hijo ahora está muriendo, ¿puede descansar tranquilamente? Hoy el día fiesta, no pasa nada, ¿así? Su corazón no puede descansar. Aunque Dios creó todos, los hombres están bajo maldición. ¿Cómo puede descansar? Por eso Dios volvió a trabajar. Por eso el día de reposo, Jesús trabajando muchísimo, sanando enfermos. Los religiosos criticaron, querían matar porque Él quebrantó el día de reposo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Mi Padre hasta ahora trabaja, por eso yo también trabajo. ¿Entendidos? ¿Qué trabajo? Creación, no, creación, todos terminados. Diciendo esto, Jesús dijo, mi Padre salva las almas, yo también salvo. Mi Padre da vida, yo también doy vida a las personas. ¿Entendidos? Entonces, Él quitó todo pecado, por eso dijo, consumado es. Por eso Él puede resucitar. No hay palabra consumado es, no puede resucitar. Hecho todo, pagó todo, por eso Él resucitó. Y se ha sentado. ¿Qué significa se ha sentado? Eso. Ahora usted todo se sienta, ya, aquí, ¿no? ¿Quién trabaja ahora en esta sala? Yo solo, ¿no? Usted, el pastor habla bien o no, gramática, así. Usted pensando, escucha, ¿no? Se ha sentado significa, Antiguo Testamento, los sacerdotes no pueden sentarse. ¿Por qué? Por sangre de animales no puede quitar pecado perfectamente. Por eso, día tras día, trabajando, hay que quitar pecado cada día. Pero Jesús, una vez para siempre hecho, por eso no necesita perdonar más. Por eso se ha sentado. Hecho todo. Eso, consumado es. Resucitó. Se ha sentado. Nosotros creemos estos. Toda la Biblia explica estos. Entonces, tercero. Lo siento. 5 minutos. 5 minutos explico y después vamos a Santa Cena, ¿vale? ¿Puedo? Gracias. Porque quiero explicar un poco más detalle, pero ya pasó a una. Eficaz de perdón de pecado, expiación. Eficaz significa eficacia, ¿no? Expansión, ¿no? Es eficacia. Jesús, pero no solo pecado de hasta hoy, no, la Biblia perfectamente. Otra palabra, para siempre. Así explicado. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre enterró. ¿Dónde está salir? Enterró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cómo puede ser eso? Porque habiendo obtenido eterna redención. Redención es salvación. Pero eterna redención, salvación verdaderas. Solo. Que Jesús murió solo hasta hoy. Entonces mañana yo cometiera error, ir al infierno, yo no me arrepienta. ¿Quién dice así? Eternamente eterno. Eternamente. Eterna redención. No hay principio ni fin.
perfectamente, eternamente, en la cruz, ha hecho Jesús. Mi pecado pasado, presente, futuro, hasta la muerte. Mi pecado pasado, yo durante 55 años he cometido pecado. Eso, error, ¿cuándo perdonado? En la cruz, hace 2000 años. Desde el punto de vista de Jesús, mi pecado pasado, eso futuro, porque todavía yo no he nacido cuando Jesús murió en la cruz. No he cometido pecado, pero Jesús perdonó, porque Dios es eterno, Dios sabe todo, que he cometido pecado. Mi pecado futuro, todavía no he cometido todo, eso también, en la cruz, todo pagado, terminado. Eterna redención. Por eso, eficaz, yo digo, para siempre. Una más. Cuando usted lee la Biblia, sale un montón de veces la palabra una vez, una sola vez. Sobre todo aquí Hebreo o Romanos y 1 Pedro, explicando la muerte de Jesús. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Qué significa esto? Por sangre de animales no puede quitar pecado una vez para siempre. Por eso cada año hay que repetir. ¿Vale? Solo un momento puede perdonar. Pero nuestro Jesús no es animal, eres Dios mismo. Muriendo una vez, quitó para siempre. Por eso, una vez para siempre quitó. Por eso Él se ha sentado. Así explicado. Capítulo 10, versículo 11 y 12. 11 y 12. Capítulo 10, versículo 11 y 12. Aquí comparan dos testamentos, antiguo y nuevo, ya he explicado aquí. Ciertamente todos sacerdotes, en Antiguo Testamento hay muchísimos sacerdotes, porque debe morir, por eso necesita otro. Todo sacerdote está día tras día trabajando, no puede descansar, reposar. Y ofreciendo, una vez, muchas veces, los mismos sacrificios. Necesitan muchísimo sacrificio de animales que nunca pueden quitar los pecados. Pero, ya para explicar otros, pero Cristo, eres sumo sacerdote. Eso es tema de Hebreo. Él solo sumo sacerdote. Cristo, solo uno. Habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Perdona hasta cuándo? Eternamente, para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Ya todo hecho, todo. Entonces se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es hebreo. Eso es la Biblia. Hecho todo. Entonces, ustedes, ya vamos a resumir, ustedes, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentamos en este momento, ¿Dios va a perdonar? No. Antes de que naciéramos, antes de que confesemos nuestro pecado, hace 2000 años, en la cruz, por sangre de Cristo, pero no perfectamente. Solo ahora nos pide arrepentíos, creo en estos. Creer estos. ¿Ustedes quieren creer o no? Sí. Gracias, Señor. Él ha hecho todo por mí. Gracias. Ya. Cuando venga otra, les explicaré más, ¿vale? Después, la salvación, cometer error. Ya no tenemos preocupación de ir al infierno, pero para caminar con Dios, ¿cómo debemos hacer? Arrepentimiento, hay dos tipos de arrepentimiento en la Biblia. Esto también hay que conocer. También, ¿por qué Dios me salvó? Teniendo misericordia para sacar del infierno. No, Dios tiene plan para ustedes. Él quiere dar alguna cosa especial, su gloria. Por eso nos salvó. Dios, ¿cómo nos guía? No está su poder, ánimo, amor, todo en su iglesia. Dios realmente está en su iglesia. Él enseña, Él cuida a sus hijos. Es su promesa. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Todo, usted en la iglesia tiene que aprender. Eso será gran sus bendiciones. Con Pastor William, aprendan, por favor, una a una. Estos. También el día de salvación. Antes era pecador, pero cuando comprender Evangelio, obra redentora del Señor correctamente, ese día yo nací de nuevo como hijo de Dios. Porque mi pecado todo terminado, Dios su semilla, su espíritu me da, Espíritu Santo. Por eso he nacido como hijo de Dios. Muchos temas ustedes hay que aprender.
para evitar error. Por favor. Vamos a orar y terminamos y vamos a hacer Santa Cena, ¿vale? Muchas gracias. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Antes nosotros estamos lejos de ti, cometiendo pecado. No sabíamos tu gran misericordia, tu amor. Pero hoy entendemos por qué Jesús murió en la cruz derramando toda su sangre hasta última gota. Señor, muchísimas gracias. Nuestro Señor Jesús cumplió toda tu salvación perfectamente, diciendo: consumado es, todo ha terminado. Muchísimas gracias. Solo nosotros confiamos tu palabra, tu promesa, tu gran gracia. Solo damos gracias a ti, Señor. Muchísimas gracias. Gracias nos ha dado esta ocasión, también nos ha permitido iglesia, también nos ha dado tu palabra. Señor, gracias. Siempre en tu iglesia, guíanos, corrígenos y ayúdanos para que nosotros caminemos bien según tu voluntad. Bendícenos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.